Durante los primeros días de la Revolución cubana hubo un hombre que decidió quién vivía y quién moría. No era un militar, no era un comandante, no era una figura visible, pero tenía poder absoluto en uno de los momentos más caóticos de la historia de Cuba. Su nombre era Augusto Martínez Sánchez. Participó en los tribunales que ejecutaron las primeras purgas tras la caída de Fulgencio Batista en enero de 1959. Firmó sentencias, validó juicios y ayudó a construir el sistema que consolidó el nuevo poder liderado por Fidel Castro. Pero hay algo que casi nadie sabe. Apenas 3 años después, desapareció. Sin juicio, sin explicación oficial, sin rastro claro en el relato histórico. Y lo más inquietante no es su caída, es cómo el sistema que él ayudó a crear terminó borrándolo. El 11 de enero de 1959, en La Habana, varios hombres fueron ejecutados tras juicios que habían durado apenas unas horas. Las sentencias se habían dictado con rapidez, en tribunales revolucionarios recién creados, ante una multitud que exigía justicia tras años de represión durante el régimen de Fulgencio Batista. Aquellas ejecuciones no solo marcaron el inicio de una nueva etapa en Cuba, también señalaron el nacimiento de un sistema judicial completamente distinto, diseñado para consolidar el poder del nuevo gobierno, liderado por Fidel Castro desde el 1 de enero de 1959. Pero lo que ocurrió en esos primeros días no fue improvisado. Detrás de cada proceso, de cada sentencia, había figuras concretas tomando decisiones clave, y entre ellas comenzaba a destacar un nombre que, en cuestión de meses, se convertiría en uno de los hombres más influyentes del nuevo aparato judicial: Augusto Martínez Sánchez. Antes de continuar, hay algo importante. Este es uno de esos nombres que casi no aparecen en los relatos habituales sobre la Revolución cubana. Así que dime en los comentarios si ya conocías a Augusto Martínez Sánchez o si es la primera vez que lo escuchas. Su papel no era visible para el gran público en ese momento, pero su influencia crecía rápidamente en los círculos internos del poder. Mientras las ejecuciones se multiplicaban en distintos puntos del país durante enero y febrero de 1959, los tribunales revolucionarios adquirían un carácter sistemático. No se trataba solo de castigar a figuras del antiguo régimen, se trataba de redefinir completamente el concepto de justicia en Cuba. Y ahí fue donde Martínez Sánchez encontró su espacio. Abogado de formación, vinculado al movimiento revolucionario, representaba el perfil perfecto para una transición que necesitaba legitimidad jurídica, pero también eficacia política. Pero lo que parecía una tarea técnica pronto se convirtió en algo mucho más complejo, porque esos tribunales no operaban bajo las normas tradicionales. Las garantías procesales eran limitadas. Las sentencias, en muchos casos, ya estaban implícitas antes de que comenzaran los juicios, y en ese contexto, el margen de decisión de quienes participaban en ellos era enorme. Martínez Sánchez no solo formaba parte del sistema, contribuía a darle forma, y eso lo situaba en una posición de poder real. Sin embargo, ese poder tenía un precio. A medida que avanzaban los primeros meses de 1959, las ejecuciones comenzaron a generar reacciones fuera de Cuba. Gobiernos y organizaciones internacionales cuestionaban la rapidez de los procesos y la ausencia de garantías. Dentro del país, en cambio, el control del relato era firme. Las acciones de los tribunales se presentaban como una respuesta necesaria tras años de violencia política. Pero lo que pocos podían anticipar era que ese mismo sistema, construido para eliminar a los enemigos de la revolución, terminaría afectando a algunos de sus propios arquitectos. Y ahí fue donde comenzó una historia que, con el paso del tiempo, quedaría envuelta en silencio, porque el ascenso de Martínez Sánchez fue tan rápido como su posterior desaparición del escenario político. Y nadie, en aquellos primeros meses de 1959, imaginaba hasta qué punto su destino estaría ligado a las mismas estructuras que ayudó a consolidar. Para entender cómo Augusto Martínez Sánchez llegó a ocupar una posición tan relevante en los primeros meses de la Revolución, es necesario retroceder al periodo previo a 1959. Antes del triunfo revolucionario, Cuba vivía bajo el control de Fulgencio Batista, quien había tomado el poder mediante el golpe de Estado del 10 de marzo de 1952. Durante esos años, la oposición al régimen no fue homogénea. Mientras algunos optaron por la lucha armada, otros desarrollaron una resistencia desde el ámbito político y jurídico. Martínez Sánchez formaba parte de este segundo grupo.
Su perfil como abogado lo situaba en una posición distinta a la de los combatientes de la Sierra Maestra, pero no por ello menos relevante dentro del entramado opositor. Su vinculación con sectores que respaldaban el movimiento liderado por Fidel Castro le permitió integrarse con rapidez en las nuevas estructuras de poder tras el 1 de enero de 1959. Pero lo que ocurrió después cambiaría completamente su trayectoria. En los primeros días del nuevo gobierno, una de las prioridades era desmontar el aparato institucional heredado del régimen anterior. El sistema judicial, ampliamente cuestionado por su falta de independencia durante la dictadura, fue uno de los primeros en ser intervenido. En ese vacío surgieron los tribunales revolucionarios, y ahí fue donde Martínez Sánchez encontró su oportunidad. Su formación jurídica y su alineación política lo convirtieron en una pieza útil en un momento donde la revolución necesitaba proyectar una imagen de justicia, aunque los procedimientos estuvieran lejos de los estándares tradicionales. A lo largo de enero y febrero de 1959, comenzó a participar activamente en estos tribunales, que juzgaban principalmente a militares y colaboradores del antiguo régimen acusados de torturas, asesinatos y corrupción. Pero el alcance de estos procesos no tardó en ampliarse, y en ese punto el margen de interpretación se volvió decisivo. Martínez Sánchez no se limitaba a aplicar normas preexistentes, formaba parte de un sistema que estaba redefiniendo sus propias reglas sobre la marcha, y eso implicaba un nivel de poder significativo, porque cada decisión contribuía a establecer precedentes en un contexto donde no existían estructuras estables. Sin embargo, ese ascenso no se produjo en un entorno sin tensiones. Dentro del nuevo gobierno coexistían distintas visiones sobre cómo debía consolidarse el poder. Algunos sectores abogaban por una transición más institucional, mientras otros defendían la necesidad de actuar con rapidez y contundencia para evitar cualquier intento de reorganización de la oposición. Martínez Sánchez se alineó con esta segunda postura, y esa elección marcaría su papel en los meses siguientes. A medida que avanzaba 1959, su presencia en los tribunales revolucionarios se consolidaba. Participaba en procesos clave y su nombre comenzaba a ser reconocido dentro del aparato estatal. Pero lo más importante es que su influencia no se limitaba a la ejecución de sentencias. También participaba en la definición de los criterios que guiaban esos juicios. Y ahí fue donde su papel adquirió una dimensión estratégica. Porque en un contexto donde la legalidad estaba en construcción, quienes controlaban el sistema judicial tenían un impacto directo en la configuración del nuevo Estado. Sin embargo, esa misma posición lo colocaba en una línea cada vez más delicada, porque en un entorno donde el poder se reorganizaba constantemente, cualquier figura con capacidad de influencia podía convertirse en objeto de vigilancia. Y aunque en ese momento su ascenso parecía imparable, las primeras señales de tensión ya comenzaban a aparecer, pero aún no eran visibles para la mayoría. Y cuando lo fueran, ya sería demasiado tarde. Y lo que estaba por venir terminaría redefiniendo completamente su lugar dentro de la revolución. A medida que avanzaba 1959, el papel de Augusto Martínez Sánchez dentro del aparato judicial revolucionario se volvió cada vez más determinante. Los tribunales ya no eran una herramienta provisional nacida del caos inicial tras la caída de Fulgencio Batista. Se habían convertido en una estructura funcional que operaba con regularidad y que respondía directamente a las necesidades del nuevo poder. Pero lo que parecía una consolidación también traía consigo nuevas tensiones, porque a medida que el sistema se institucionalizaba, surgía una pregunta clave: ¿hasta dónde debía llegar la justicia revolucionaria? Y ahí fue donde comenzaron los conflictos internos. Durante la segunda mitad de 1959, el gobierno liderado por Fidel Castro impulsó una serie de transformaciones profundas, entre ellas la reforma agraria promulgada el 17 de mayo de 1959. Esta medida no solo alteró la estructura económica del país, sino que también intensificó la polarización política. Sectores que inicialmente habían apoyado la caída de Batista comenzaron a distanciarse del rumbo que tomaba la revolución. Y en ese contexto, el papel de los tribunales se volvió aún más estratégico. Este tipo de historias rara vez se cuentan con este nivel de detalle. Si te está aportando valor, puedes dejar un like. Eso ayuda a que más gente descubra historias como esta, que rara vez se cuentan con este nivel de detalle. Ya no se trataba únicamente de juzgar crímenes del pasado, se trataba de gestionar el presente, y eso implicaba decidir quién era considerado leal y quién no.
Martínez Sánchez participaba directamente en esa dinámica. Su trabajo contribuía a establecer los límites de lo aceptable dentro del nuevo orden, pero lo que ocurrió después empezaría a complicar su posición. A lo largo de 1960, Cuba inició un proceso acelerado de nacionalizaciones, especialmente tras las medidas adoptadas entre julio y octubre de ese año, que afectaron a empresas estadounidenses y sectores clave de la economía. Estas decisiones provocaron una creciente tensión con Estados Unidos y reforzaron la alineación de Cuba con la Unión Soviética. En este nuevo escenario, el control interno se volvió una prioridad aún mayor, y eso implicaba fortalecer los mecanismos de vigilancia y sanción. Los tribunales revolucionarios seguían siendo una pieza clave en ese sistema, pero su margen de actuación comenzaba a redefinirse. Cada vez más, las decisiones se concentraban en un núcleo reducido del liderazgo político, y eso reducía la autonomía de figuras como Martínez Sánchez, pero ese no era el único problema. También comenzaban a surgir cuestionamientos internos sobre el funcionamiento de los tribunales. Aunque no siempre se expresaban públicamente, existían preocupaciones sobre la arbitrariedad de algunas decisiones y la falta de procedimientos claros. Y en ese contexto, la responsabilidad empezaba a asignarse. Martínez Sánchez, por su visibilidad y su implicación directa en numerosos procesos, se encontraba en una posición expuesta. Nadie lo señalaba abiertamente, pero su nombre empezaba a aparecer en discusiones cada vez más sensibles, y ahí fue donde todo empezó a cambiar. Porque en un sistema donde el poder se concentraba rápidamente, también se necesitaban responsables cuando surgían problemas, y Martínez Sánchez encajaba en ese perfil. No era el único, pero sí uno de los más visibles. A medida que avanzaba 1960, su margen de maniobra se reducía. Seguía formando parte del sistema, pero su influencia ya no era la misma. Y lo más importante es que comenzaba a percibir que las reglas del juego estaban cambiando. Pero lo que aún no podía anticipar era hasta qué punto esos cambios afectarían directamente a su futuro, porque las tensiones que se estaban acumulando no tardarían en traducirse en decisiones concretas, y cuando eso ocurriera, no habría espacio para posiciones intermedias. En 1961, el equilibrio interno de la Revolución cubana se tensó al máximo. El 17 de abril de ese año comenzó la invasión de Bahía de Cochinos, un intento fallido de derrocar al gobierno revolucionario que fue derrotado en apenas 72 horas. 2 días después, el 19 de abril de 1961, Fidel Castro proclamó el carácter socialista de la revolución. A partir de ese momento, el sistema político cubano entró en una fase de consolidación ideológica en la que la lealtad dejó de ser una expectativa y pasó a ser una condición imprescindible. Y ahí fue donde el papel de Augusto Martínez Sánchez comenzó a debilitarse de forma evidente. Los tribunales revolucionarios, que habían sido esenciales en 1959 y 1960, ya no ocupaban el mismo lugar en la estructura de poder. El control se concentraba cada vez más en órganos políticos y de seguridad directamente vinculados al núcleo dirigente. Y eso cambiaba las reglas, porque ya no se trataba solo de aplicar justicia revolucionaria, se trataba de garantizar una cohesión ideológica absoluta. Martínez Sánchez, cuyo perfil había sido clave en la etapa inicial, empezaba a quedar desfasado en este nuevo contexto. Pero lo que ocurrió después aceleró aún más ese proceso. A lo largo de 1961, el Estado cubano reorganizó sus instituciones para adaptarlas al nuevo marco político. Se reforzaron los mecanismos de vigilancia interna y se consolidaron estructuras que operaban con mayor discreción y control directo desde la cúpula. En ese escenario, las figuras intermedias perdieron relevancia, y Martínez Sánchez era una de ellas. Su presencia en actos públicos comenzó a disminuir, su participación en decisiones clave se redujo, y su nombre dejó de aparecer con la misma frecuencia en los espacios donde antes tenía protagonismo. Nadie anunció su desplazamiento, no hubo declaraciones oficiales, pero en un sistema altamente centralizado, la ausencia también era un mensaje, y ahí fue donde todo se volvió más claro. Porque cuando una figura dejaba de ser mencionada, cuando desaparecía de los espacios visibles, significaba que su influencia había sido recortada. Pero lo más significativo es que este proceso no fue exclusivo de Martínez Sánchez. Formaba parte de una dinámica más amplia en la que el liderazgo revolucionario redefinía constantemente sus cuadros. Algunos eran promovidos, otros apartados, y en muchos casos sin explicaciones públicas. Martínez Sánchez, que había sido uno de los arquitectos del sistema judicial revolucionario, pasaba ahora a un segundo plano.
Pero ese descenso no implicaba necesariamente una ruptura abierta. Era un desplazamiento progresivo, casi silencioso, y eso lo hacía aún más difícil de interpretar, porque no había un momento concreto que marcara su caída. Era una suma de ausencias, de omisiones, de cambios sutiles, pero lo que nadie dudaba es que su etapa en el centro del poder había terminado, y sin embargo aún quedaba una fase más, porque el verdadero punto de no retorno no sería su pérdida de influencia, sino lo que vendría después. Y cuando eso ocurriera, su nombre comenzaría a desaparecer no solo de los espacios de poder, sino también del relato oficial. Y si te interesan este tipo de historias reales, documentadas y poco conocidas, suscríbete al canal, porque lo que estás viendo aquí es solo una parte de lo que ocurrió realmente. Y si crees que este tipo de contenido merece más visibilidad, puedes compartirlo. Entre finales de 1961 y el transcurso de 1962, la posición de Augusto Martínez Sánchez dentro del sistema revolucionario cubano dejó de ser simplemente secundaria para convertirse en prácticamente inexistente. Lo que hasta ese momento había sido un desplazamiento progresivo, empezó a transformarse en una desaparición política efectiva. Su nombre ya no aparecía vinculado a decisiones relevantes, ni a procesos judiciales, ni a estructuras visibles del poder. Y en un contexto donde la visibilidad era una extensión directa de la autoridad, esa ausencia marcaba un punto de no retorno. Pero lo que ocurrió después terminaría de sellar su destino. A lo largo de 1962, Cuba atravesó uno de los momentos más críticos de su historia contemporánea, la crisis de los misiles de Cuba, que tuvo su punto álgido en octubre de ese año. Durante esos días, el país se convirtió en el centro de una confrontación directa entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La tensión internacional alcanzó niveles sin precedentes y el gobierno cubano reforzó aún más sus mecanismos internos de control y disciplina. En ese escenario, cualquier figura que no estuviera completamente alineada con la nueva estructura de poder quedaba automáticamente relegada. Martínez Sánchez, que ya había perdido gran parte de su influencia, no tenía espacio en esta nueva fase. Sin embargo, su caso no fue acompañado de un proceso público, ni de acusaciones formales ampliamente difundidas, y ahí fue donde su desaparición adquirió un carácter particular. No hubo un juicio visible, ni una destitución anunciada, ni una ruptura oficial que marcara su salida. Simplemente dejó de ocupar ningún espacio relevante, y en un sistema donde la narrativa oficial se construía de manera centralizada, esa ausencia progresiva equivalía a una forma de eliminación política. Pero lo más significativo es que este tipo de procesos no eran excepcionales, formaban parte de una lógica interna donde el poder se reconfiguraba constantemente y donde algunas figuras eran absorbidas por el silencio sin necesidad de confrontación directa. Martínez Sánchez, que había participado activamente en las primeras purgas tras el triunfo revolucionario, se convertía ahora en una figura que ya no tenía cabida en el relato dominante. Y ahí fue donde todo se cerró. Porque el mismo sistema que había permitido su ascenso rápido también facilitaba su desaparición sin necesidad de explicaciones. Nadie lo defendió públicamente, nadie cuestionó su ausencia de forma abierta, y eso reforzaba la idea de que su etapa había sido superada y en cierto modo reemplazada. Pero lo más inquietante es esto: no hubo un momento que marcara su caída. Era el resultado de una serie de decisiones acumuladas, de cambios en la estructura del poder y de una redefinición constante de las prioridades del Estado. Y en ese proceso, Martínez Sánchez pasó de ser un actor clave a convertirse en una figura prácticamente invisible. Pero aún quedaba una última cuestión por resolver, porque su desaparición política no significaba el final de su historia. Y lo que ocurrió después ayudaría a entender hasta qué punto su figura fue progresivamente borrada del relato oficial de la Revolución cubana. Después de 1962, la figura de Augusto Martínez Sánchez quedó prácticamente fuera del foco público en Cuba. A diferencia de otros dirigentes que fueron apartados mediante procesos visibles o declaraciones oficiales, su caso no dejó un rastro claro en los registros de la época. No hubo comunicados detallados explicando su salida ni discursos que justificaran su desplazamiento. Simplemente dejó de aparecer. En un sistema donde la narrativa política estaba cuidadosamente controlada, esa ausencia tuvo un efecto inmediato. Su nombre empezó a perder presencia dentro del relato histórico dominante. Durante la década de 1960, el Estado cubano consolidó sus estructuras bajo un modelo cada vez más centralizado.
En 1965 se fundó el Partido Comunista de Cuba, marcando un punto clave en la institucionalización del sistema. A partir de ese momento, el protagonismo quedó concentrado en un grupo reducido de dirigentes, mientras que muchas figuras de la etapa inicial de la revolución pasaron a un segundo plano. Martínez Sánchez fue una de ellas. Su papel en los primeros años, especialmente en la configuración del sistema judicial entre 1959 y 1960, no desapareció por completo de los registros históricos, pero quedó relegado a menciones puntuales. Con el paso del tiempo, su nombre dejó de estar vinculado a los momentos en los que había tenido influencia directa. Este tipo de procesos no fueron aislados. Formaban parte de una dinámica más amplia en la que el relato oficial priorizaba determinadas figuras y dejaba otras en los márgenes sin necesidad de una ruptura explícita. La trayectoria de Martínez Sánchez, ligada a uno de los mecanismos más decisivos en los primeros meses de la revolución, terminó integrada en ese proceso. No hubo un enfrentamiento público ni un episodio que marcara su salida. Su presencia se fue reduciendo hasta desaparecer del espacio político visible, y ese patrón refleja una característica concreta de los sistemas altamente centralizados. No siempre apartan a sus figuras mediante actos formales. En muchos casos, basta con retirarles el espacio desde el que operaban. A partir de ese momento, Augusto Martínez Sánchez deja de tener un lugar reconocible dentro del sistema que ayudó a construir. Pero lo más importante no es ese final difuso, sino lo que revela sobre el funcionamiento del poder en ese contexto. Porque su historia no trata únicamente de un ascenso rápido seguido de una salida silenciosa. Trata de un mecanismo más amplio, de cómo un sistema puede redefinir sus propias estructuras y continuar sin algunas de las figuras que participaron en su construcción. Y ahí es donde su caso adquiere una dimensión distinta, porque Martínez Sánchez no fue un actor secundario. Participó en decisiones clave en los primeros meses tras 1959. Formó parte de los tribunales que establecieron los límites iniciales del nuevo orden. Y sin embargo, en muy poco tiempo, dejó de ser una pieza necesaria dentro de esa estructura. Y eso plantea una cuestión que sigue vigente. ¿Qué ocurre cuando un sistema ya no necesita a quienes lo ayudaron a consolidarse? ¿Dónde queda el límite entre la lealtad pasada y la utilidad presente? El caso de Martínez Sánchez no es uno de los más conocidos dentro de la Revolución cubana, pero precisamente por eso resulta revelador, porque no muestra un conflicto abierto, muestra algo más difícil de detectar, una salida sin confrontación. Y como ocurre en estos casos, su importancia no está solo en lo que pasó, sino en lo que permite entender, porque a partir de ahí, queda claro que el poder no siempre se impone a través de decisiones visibles. A veces, simplemente redefine su espacio y decide quién sigue formando parte de él. Ahora la pregunta es inevitable. ¿Conocías esta historia dentro de la Revolución cubana? ¿Crees que este tipo de procesos eran inevitables en ese contexto? ¿O reflejan una forma de ejercer el poder que no necesitaba dar explicaciones? Te leo en los comentarios. Y si te interesan este tipo de historias reales, documentadas y poco contadas, suscríbete al canal, deja tu like y comparte este video, porque todavía quedan muchas historias que entender, y porque a veces la historia no se define solo por lo que ocurre, sino por lo que deja de aparecer.